Disso não me engana que eu sou sul-americano de Feira de Santana, avisa americano, eu não acredito no Obama, revolucionário. Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade. Vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar. Vou roubar a palavra. Una cuestión, Fernando. ¿Por qué tem algo que es muy diferente para nosotros brasileños? Inclusive, esta idea de un score latino es un poco algo que incomoda a todos nosotros aquí, de buscarmos una integración como usted pensaram lá em Activa, certo? Nós, brasileiros, somos muito ensimesmados. Eu não sei se você vai entender isto, mas as pessoas que dominam o espanhol, por favor, me ajudem em ensimesmado. As pessoas, nós brasileiros, muitas vezes não estamos atentos aos nossos irmãos latino-americanos, em Latinoamérica, certo? E me parece que esta é uma preocupação muito forte em Peru, assim como Equador, em outros países, e em Activa Huancayo, isto foi mais uma oportunidade, certo? Esta necessidade de integração, certo? De conversar, de hablarnos, trocarnos experiências, temos várias situações que são semelhantes e precisam ser compartilhadas. Então, estou falando muito, mas é uma coisa, por que vocês querem se integrar? Integrar uns com os outros? Porque, para um brasileiro, a gente não quer integrar com quase ninguém, né? A gente fica meio fechado, do outro lado da Cordilheira dos Andes, do outro lado da Amazônia, a gente acaba prestando pouca atenção com os outros pueblos que habitam esse continente. Não sei se meus colegas concordam comigo, mas é porque eu acho tão ousado essa ideia do Activa que vocês fizeram, que eu tenho a dúvida se nós outros nos arriscaríamos tanto, nós brasileiros, certo? Não sei se entendesse a minha pergunta. Sim. Es que cuando iba escuchando todo, es que me venía una inquietud muy parecida con que Tiago estaba hablando. Y luego pensé en una situación que se parece mucho con esto y que se resume en una metáfora. Que es como, imagina que nosotros somos una clase, aquí que estamos sufriendo una opresión. Y los primeros momentos de la opresión es nos callar. Entonces nosotros nos quedamos callados y no hablamos nada, porque esto nos da vergüenza, miedo, un montón de cosas. Hasta que uno empieza a hablar. Y cuando uno empieza a hablar, el otro también se reconoce y habla, loco, chuta, yo también estoy pasando por esto. Y esto se suma y empieza una fuerza, porque mira, las cosas que tú has dicho en toda la presentación están lejos de nosotros territorialmente. Pero cuando me hablas de modernismo que se causó, que se pensaba en la arquitectura y no de la forma de hacer, nosotros tenemos Brasilia. Cuando me hablas de los problemas de ahí, de la periferia, que sea, y todo, nosotros también tenemos aquí. Entonces, como chuta, en la hora que iba hablando, es como todo que iba hablando, yo tenía un simbolismo en la cabeza que me representaba un problema aquí. Y ahí la pregunta la inquietud que yo hablo, que la actividad tuve la primacía de hacer, y la pregunta que me inquietaba es, ¿a qué punto y a qué horas nos vamos a mirar? ¿A qué horas nos vamos a sumar y empezar a hablar los problemas unos con los otros para que nos sumamos? Sí,
es algo que también nosotros nos preguntábamos. Y por eso es que quizá Activa lo que buscó fue eso, ¿no? O sea, los problemas que compartimos, o sea, los problemas que tenemos, en realidad los compartimos con toda Latinoamérica y con otros lugares también. Yo tenía un profesor, bueno, que se llama Luis Rodríguez Rivero. Él está haciendo su tesis de doctorado justamente con desigualdades urbanas y con el tema del postcolonialismo. Y está investigando las ciudades de todo el hemisferio sur del mundo. Y empieza a irse de un lado a otro y encuentra que los mismos problemas hay en todos lados, por lo menos de todas las ciudades importantes, digamos, o capitales del hemisferio sur, tienen los mismos problemas de desigualdad, los mismos, tal cual. Cambia el escenario, pero la problemática es igual. Y las formas, ¿en qué momento? O sea, sí tenemos los mismos problemas, pero creo que las formas de resolverlo son diferentes. O sea, estos procesos o sea, en el sentido de que los procesos deberían partir de algo más local para resolverlos. O sea, no solamente, sí compartimos problemas, pero culturalmente somos distintos. O sea, quizá las personas reaccionan de una forma diferente en Brasil y puedan reaccionar diferente en la sierra de acá de Huancayo. Entonces, ¿cómo llegamos a estos procesos locales? Es construyendo procesos. O sea, ¿cómo llegamos a resolver, perdón, todo esto? Es construir procesos. Y para mí eso es fundamental. O sea, no tener como recetas en general, porque sí, es como que tenemos los mismos ingredientes, pero no nos va a salir siempre la misma comida. Entonces es ahí donde podemos ir resolviendo a partir de nuestros procesos y de nuestra cultura local. Entonces creo que ese cuestionamiento que haces, para nosotros fue vital y creo que por eso es que hicimos Activa. O sea, ahora que me pongo a pensar de manera retrospectiva, o sea, una búsqueda fue esa, porque finalmente si nos encerrábamos entre nosotros y hacíamos un taller Activa Huancayo y con arquitectos de Huancayo y se acababa, quizá no hubiésemos tenido este comparativo de lógicas de otros lados. Entonces lo que buscamos fue eso, tratar de hacer como una alianza y abrirlo a distintos lugares en Latinoamérica. Y eso fue lo que es la búsqueda, por eso es que invitamos a personas de distintos lugares para trabajar en base, si sabemos que todos compartimos problemáticas, ¿por qué no trabajar esas problemáticas en este caso en Huancayo? Quizá el siguiente año ha podido ser en Brasil, el siguiente en Ecuador, el siguiente en Uruguay, pero si todos tenemos los mismos problemas, quizá hay formas en las que podemos colaborar. Y Activa buscó eso, colaborar. Buscó una forma, es hasta el día de hoy una forma de colaborar. Y es un proyecto que busca eso, ¿no? Y algo de las cosas que el otro día conversaba era que justo estoy tratando de introducir en el curso que llevo de urbanismo, es como repensar el rol del territorio en Latinoamérica. Porque siempre tenemos, a ver, la planificación es una mirada occidental. El proyecto urbano es una mirada occidental. Y nuestra mirada quizá responde a otras cosas. Y yo hablaba con José Luis Uribe de Talca el otro día, y justo sobre estos temas de territorio y urbanismo. Y él me decía que, por ejemplo, en Talca no llevan la línea urbana, no llevan cursos de urbanismo. Ahí llevan un par de cursos de territorio, y después, desde el inicio del estudiante en arquitectura, todos sus cursos tienen que ver con territorio, sin hablar, o sea, sin hablar propiamente de urbanismo territorio, sino que de alguna forma se conectan en su territorio. El primer ciclo lo primero que hacen es tener una interacción con su lugar y lo empiezan a identificar y hacen un cubo, ¿no? que está publicado en el libro de José Luis, ¿no? Y demás, o sea, hasta terminar en su proyecto de fin de carrera en algo en el territorio, que es alucinante, ¿no? Pero, o sea, yo creo que eso nos falta. O sea, quizás ni siquiera el urbanismo debería existir desde Latinoamérica, sino de repente deberíamos hablar de
de territorios latinoamericanos. Por eso es que nosotros tenemos una búsqueda sobre este término de naturaleza habitada. O sea, ir más allá del territorio y empezar a hablar de naturaleza. Y empezamos esa búsqueda porque justo una vez escuchamos a José María Sáez y él decía, ¿no? Quizás sea momento de ya no hablar de territorio porque es una construcción mental, decía él, sino quizás sea momento de hablar de, o sea, ver la naturaleza, tal cual, sea construida, natural, en lo que tenga. Y un poco nuestras indagaciones están en ese sentido. El día de hoy estamos indagando en eso también. Entonces, sí nos parece importante eso. Caminero llevan pa'l monte, caminero llevan pa'l monte, caminero llevan pa'l monte.